Los deportes en ORT Noticias. ¿Qué tal, amables amigos? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Como es costumbre, los días lunes tenemos mesa de análisis. Vamos a esperar un poco para que nos acompañe Darío Vera en un momento más para tener nuestros dos temas, que en particular los dos son muy importantes. Uno de relevancia, el de las Chivas Rayadas del Guadalajara, por lo que representa uno de los equipos más populares y de lo que se requiere en el fútbol mexicano tener estos equipos que son de los que protagonistas deben de ser siempre, de los que tienen esta jerarquía, esta historia y sobre todo lo que acumulan ya durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, el caso de Chivas, que ha tenido ausencia de resultados, ausencia de títulos, pues qué bueno que está ahí el equipo de Chivas. Y el otro, que no solamente es a nivel doméstico, porque lo veníamos documentando y sobre todo en canchas, aunque no quiero que esto se piense como que le estamos cargando la mano al gigante de acero, me refiero al estadio de los Rayados y a su afición, pero se presenta la violencia en prácticamente todas las gradas de los estadios del fútbol mexicano. Pero esto también se está dando de una manera cruda, de una manera muy real y de verdad muy triste, el tema de la violencia en las canchas, en los llanos, en el fútbol amateur, en el fútbol que debería ser recreacional más que de competencia, que sí a nadie le gusta perder, y lo vamos a analizar un poquito más adelante, ni a las canicas, como se dice coloquialmente, pero no puede ninguna de estas situaciones justificar el hecho de llegar hasta temas que tienen que ver con violencia. Pero bueno, mientras esto sucede, vamos a hablar de algo de información, pues en complemento de lo que más temprano platicamos, dado que es importante por lo que representa en cuanto a cronología de tiempo y espacio. Este fin de semana, el equipo de Corre Básquet Femenil tuvo su primera salida, 2 partidos se enfrentó en la duela del calor, enfrentando al equipo del Calor Femenil allá en Cancún. El primero lo perdió 84 puntos al 67, mientras que el segundo de la serie enfrentó al mismo equipo y también desafortunadamente perdió, pero ahora fue por 97 puntos a 78 el tablero final. Con esto todo queda listo para que vuelvan a casa este próximo jueves, donde estarán enfrentando a las 19 horas con 15 minutos al equipo de las Adelitas. Y bien, pues como ya lo habíamos anticipado, estamos listos ya y dando la bienvenida a Darío. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Gracias. Buenos días. Gracias. Una disculpa, buen día, el tráfico del lunes, pero aquí estamos, no puntuales, pero llegamos. Llegamos, que es lo importante. Y bien, pues te estaba prácticamente esperando para unirnos en esta felicitación, porque el día de ayer Claudia Vázquez Andrade, nuestra gerente general, cumplió años. Le enviamos un saludo. Ayer tuvimos a bien tener el detalle de comunicarnos con ella, pero también queremos hacerlo extensivo a través de este espacio. Muchas felicidades, Claudia Vázquez, por tu cumpleaños, la celebración de tu onomástico. Yo siempre digo que hay un día en particular que dice el calendario que celebramos cumpleaños, pero hay que celebrar la vida todos los días. Todos los días, bien, tienes razón, José, porque es un gran privilegio estar vivos. Bien, pues lo decía Darío, los dos temas del día de hoy, entramos en materia, dado que siempre es bueno, y con esto hasta me quiero subir al barco y todo lo demás, siempre es bueno que uno de los equipos más populares del fútbol mexicano esté bien, ande bien, y sobre todo porque tiene ya un rato de ausencia de resultados, y no me refiero a resultados de los de las jornadas, sino de los títulos. Éxitos. Éxitos, exactamente, y es Chivas Rayadas del Guadalajara. Que antes de escuchar tu comentario, porque independientemente de que sé que eres un gran aficionado al equipo de Chivas desde siempre, me parece que este espejismo del momentum del torneo, donde tuvo algunos partidos pendientes por jugar y luego se le acumularon 2 derrotas, como que queríamos verlo, Chivas entonces no es de verdad, pero mira nada más. No, aparte por el estilo de juego que ya está, me parece a mí, muy definido, y por el momento que viven también los jugadores que le dan cuerpo y le dan pues sentido a este estilo de juego. Creo yo que esa es la parte que más hay que destacar de este Guadalajara, que en efecto es toda una realidad, que el sábado, por cierto, pues puso en serio predicamento este triunfo que parecía tranquilo, caminando, estaba teniendo, y yo creo que existió este momento de relajación que le pudo haber costado pues el hecho de dejar unidades en el camino que ya tenía con toda certeza en la bolsa. Afortunadamente aparece la figura del Tata Rangel, que después de haber tenido esta charla que me llama mucho la atención y debe ser digno de análisis para todos aquellos que estudian los temas motivacionales y la psicología deportiva, porque se funde en un abrazo con su director técnico, hacen una especie de ejercicio mental donde inclusive de manera física contactan frente con frente, y algún mensaje habrá tenido, y después la seguridad con la que ataja ese penal que yo creo
siempre va a haber la colaboración por parte del cobrador, pero prácticamente embuchaca el Tala Rangel este tiro y se queda con él en el aire y se acaba el partido. Hablar del estilo de juego del Guadalajara, pues tiene jugadores como se diría en estado de gracia, uno de ellos la Hormiga González, que pues es su eje de ataque, pero si de ahí vas desglosando lo que aporta cada uno, como lo es el Cotorro González, como lo es Dani Aguirre, como lo es Álvarez, como lo es, vaya, todo este esquema de jugadores que aportan Brian Gutiérrez cuando ingresa, lo cual ha valido inclusive que al día de hoy pongan en un serio predicamento a Javier Aguirre cuando estamos ya a meses de la última convocatoria de cara al Mundial de nuestro país en este año 2026. ¿Por qué digo en predicamento? Pues porque parecía que nadie estaba en un nivel óptimo, no tenemos en este momento grandes futbolistas en el extranjero. Es que es por eso, el predicamento, perdón que me haga un paréntesis, el predicamento está porque Javier Aguirre no tiene seguro absolutamente nada porque no se trabajó y se echó por la borda, y esto también es digno de una mesa de análisis, 4 años, un ciclo mundialista, el más importante de los, ¿qué te gusta? 40 años, si podemos decirlo así, o hasta antes del Mundial 86, bueno, pues sí, 40 años, sí. Y desafortunadamente, por ello, y digo, afortunado por el hecho de decir, bueno, pues ahora sí se me hace que puedo tener algo de dónde echar mano en recurso humano, pero es porque no tienes todavía una seguridad y certeza de lo que cuentas en la selección. Sí, yo creo que aquí ya se despejan dudas sobre, para empezar la duda era, ¿llamarán o no a la Hormiga en este caso? Tiene que estar. Ahora tiene que estar, ahora ya la mirada no es únicamente con el centro delantero, inclusive después del penal atajado, si el Tala Rangel va a ser titular en este mundial porque pues ya sabemos la lamentable lesión de Ángel Malagón y pues el llamado el lamentable llamado el lamentable llamado de Paco Memo, que al final del día creo yo que ni siquiera compromete la titularidad del Tala Rangel. Entonces ya tienes a 2 elementos del Guadalajara, vamos a ver si en el medio campo por ahí, en el tema de Brian, algún otro jugador, yo no sé si el Piojo Alvarado tenga la capacidad, la posibilidad de ser titular en un mundial. Pero si me apuras tantito y si Guadalajara cierra el torneo regular en este nivel y ahí por un chispazo que pueda dar elementos como el Piojo, por ejemplo, yo creo que el diseño, la base de esta selección será en la Chivas Rayadas del Guadalajara, para bien o para mal, porque van a salir los aficionados del América, van a salir los aficionados del Cruz Azul, que más allá de ver las necesidades de la selección, pues probablemente le quieran poner colores a las camisetas. Para mí hay una necesidad básica, primordial, que son jugadores mexicanos en un buen momento, porque de tener extraordinarios jugadores, México tiene extraordinarios jugadores, pero por ejemplo, el Chucky Lozano, que tiene una carrera por la borda, por decisión propia, por indisciplina, por inmadurez, porque hasta su familia ha salido a hablar de sus actitudes y sus comportamientos, pues difícilmente vas a voltear a ver a un jugador en esas condiciones. Hoy el momento son de estos elementos que pues sobre ellos posa la responsabilidad de tener el mejor equipo de la liga actualmente, el cual ya está una realidad. Perdió con Cruz Azul, perdió con Toluca, pero fuera de ahí, que son serios contendientes, por supuesto. Toluca es bicampeón, Cruz Azul es uno de los equipos más consistentes en los últimos años, en los últimos torneos regulares, y eso pues no demerita la victoria de ellos, ni lo que el Guadalajara ha hecho o ha dejado de hacer. Qué bueno para la afición del Guadalajara, qué bueno para el fútbol mexicano. Hoy, después de tantas jornadas, que Chivas sea un auténtico líder general, creo que a muchos nos llena de gozo, y más porque lo ha sabido hacer por méritos propios, por sus propios fueros. Ahora, en esa consecuencia que hablas, a mí me parece que va a ser lo complejo de cómo enfrentar Milito, porque va a estar en la liguilla, el hecho de que al final de cuentas le convoquen jugadores y que diga el señor Javier Aguirre, ¿saben qué? Pues de Chivas vamos a traer 3, 4 elementos, y eso pues te llegue a afectar en la liguilla en cuanto al tema de buscar un campeonato. Me queda claro que ahorita la emergencia es la selección nacional, por decirlo en algún término, el de poder darle, sobre todo, si es que esto es válido, una esperanza a la afición, al mexicano, al que va a ser local, al que tiene, y sobre todo también, pues obvio, a quienes tienes que dar los resultados son a tus patrocinadores, socios comerciales, me refiero a la selección nacional. Pero esto va a ser un reto interesante que no me quiero adelantar, pero nos queda claro que va a estar Chivas en la liguilla, de que van a tener que enfrentar Milito.
Definitivamente, y yo me voy a poner en los zapatos del aficionado en este momento. Para mí, obviamente, es importantísimo y es bastante placentero que Guadalajara sea líder general. Sería, por supuesto, motivo de gran gusto institucional como aficionado que Guadalajara sea campeón. Pero que el equipo te lo desmantelen para conformar una selección nacional de cara a un mundial en casa, para mí es un gran logro deportivo también de la institución. Probablemente no, y va a resultar iluso el decir es tanto como un campeonato, no es así, pero sí llena de mucho orgullo y habla de una realidad tangible que es que el Guadalajara es el mejor equipo de México en estos momentos. Ojalá eso se pudiera coronar con una estrella. Tiene una gran base muy sólida como lo es el Tapatío. ¿Quién no te dice que el día de mañana no está la Hormiga González, pero sube Vladimir Moragrega, que es el líder de goleo en la Liga de Expansión? Ángel Chávez, que es un sólido defensa central victorense orgullosamente, que ya vio minutos en la Liga MX y que es titularazo indiscutible con el Tapatío. Vaya, hay una base afortunadamente muy consistente en la Liga de Expansión, que si les puede alcanzar o no para ser campeones en la primera división, bueno, eso ya el tiempo lo dirá, pero es casi igual de gratificante el hecho de un título que las Chivas se pongan la camiseta verde. Y sucede, si es que esto pasa, que me parece todo apunta para ello, y es el mismo caso de Javier Aguirre. En 2002, en el 2001, el equipo de Cruz Azul andaba en un gran momento, y cuando llega Javier Aguirre, pues prácticamente para salvar el barco antes del Mundial de Corea y Japón 2002, permite tener a este equipo de Cruz Azul en Libertadores, toda una sensación. Ayer estaba, no es que se me olvide, pero estaba volviendo una vez a revivir lo que sucedió en aquel año y en aquella Copa Libertadores, que no pudo coronar Cruz Azul, pero le permitió llevar a muchos jugadores junto con Cuauhtémoc Blanco, me acuerdo muy bien, eran los de Cruz Azul junto con Cuauhtémoc. Entonces, y claro, a Cruz Azul pues le llegó para afectar, para no poder tener en este caso un título al final de cuentas en esa ocasión. Pero lo que sí es importante también mencionar es lo que tiene en cuanto a alcance y que está haciendo una vez más, que no es que se hayan desaparecido, pero esta afición, que se habla del 50+1, pero bueno, entonces ¿dónde dejas a los demás, verdad? Pero sí es una gran cantidad de aficionados los que se tiene por parte de Chivas, y ayer yo veía, haciendo el mandado en un centro comercial del norte de la ciudad, muchas playeras de Chivas. Esto también es motivante para los aficionados. Qué bonito es. Yo ayer en la mañana me la pasé en los campos de IPSET, porque había jornada de Santander, fuimos a ver unos partidos, esta liga que fue relegada por motivo de violencia de los espacios que administra el Instituto del Deporte en el Estado, y se refugiaron ahí en IPSET, dejando de lado ese tema, muchos niños con la camiseta de Guadalajara, muchos niños, y a uno hasta le decían la hormiga, un pequeñín que andaba ahí. Vaya, es muy bonito que el Guadalajara esté bien, porque hay mucha afición ahí que necesita ser apapachada, que necesita ser consentida, y más aún porque hay que decirlo con toda realidad, insisto, y lo digo, eso sí lo digo con la camiseta puesta, qué triste y qué duro es ser aficionado al Guadalajara en medio de un bicampeonato del Atlas y de un tricampeonato de la América. Y más del tricampeonato de la América. Sí. Fíjate que hay algo que mencionas acerca de esta liga, y sí vamos a cambiar un poco de tema porque es oportuno hacerlo, perdón, que fue relegada por temas de violencia, y que lo decía yo hace un rato antes de, estaba haciendo introducción antes de que arribaras con nosotros, en las gradas de los estadios del fútbol mexicano sigue habiendo violencia, sigue habiendo golpes, incluso entre aficionados de los mismos equipos, y esto desafortunadamente pues no está siendo privativo nada más del fútbol profesional, sino está también siendo parte de un muy desafortunado, porque para mí, yo siempre he pensado, porque así me enseñaron y porque así lo he sabido disfrutar, cuando vas a jugar con tu equipo, ya sea el que sea que representes, con quien sea que juegues, la liga que sea, tiene que ir por encima de todo lo recreacional, el tema de lo amateur, de lo disfrutar, de patear un balón o de botar una pelota o de lanzar un strike. Pero desafortunadamente esto sigue siendo parte de nuestra vida cotidiana. Y lo peor es que no se están atendiendo las causas que motivan ello. No hay justificación alguna para la violencia, me queda claro. Tiene que haber mano dura y cero tolerancia, lo tengo pero clarísimo. Aquí la situación es que, por ejemplo, en este caso, en Victoria particularmente, la situación de la violencia se está presentando mucho en lo que conocemos coloquialmente como el fútbol en campo chico, el fútbol 7, que son la mayoría de las canchas que forman parte de la administración municipal. ¿Y qué está haciendo en este momento la Secretaría de Bienestar, que está a cargo de la señora Lorena Zapata, y a su vez el Departamento de Deportes a cargo del señor Carlos Pizaña?
únicamente se emiten sanciones y se emiten castigos. Yo quisiera que se transparentaran qué acciones están realizando, primero para el fomento del deporte y segundo para prevenir este tipo de conductas en los espacios de convivencia, en los espacios recreativos. ¿Qué estás aplicando? ¿Qué programa estás llevando? ¿Cómo estás tú vinculándote con las ligas deportivas? Porque vamos a toparnos con una realidad, José, que conocemos y que conocemos de primera mano. No existe ningún tipo de estímulo, ningún tipo de respaldo por parte de la autoridad municipal, primero para la realización del deporte. José Vélez quiere organizar un torneo en la colonia Corregidora. José, te doy permisos de que juegues ahí, lo vas a tener limpio, lo vas a tener en condiciones, pero si el día de mañana alguno y si requieres mi apoyo como espacios públicos, mantenimiento de espacios públicos, voy a ir y te lo voy a cobrar o me vas a dar los insumos para realizarlo. Y si el día de mañana la riegas, te vas. Entonces, ese tipo, el hecho de concesionar los espacios no es un apoyo al fomento al deporte, y mucho menos condicionado. Y ha habido condiciones y amenazas hasta de otro tipo cuando se abren estos espacios a otros promotores deportivos que no son afines a una administración municipal, cuando llegan estos promotores deportivos a hacer una función que no está haciendo, en este caso, la autoridad municipal. En alguna ocasión me ha tocado que los mismos presidentes de la liga vienen y me dicen: Darío, no te podemos recibir en la cancha porque si no me la van a quitar. Esa ha sido una de las cuestiones más constantes con la que nos hemos topado, y no particularmente hacia Darío. Ha habido gente que se ha acercado con la intención de entregar balones, con la intención de solventar inclusive las inscripciones o los arbitrajes de algunas ligas, y simplemente no se les permite. ¿Por qué? Porque el presidente no quiere broncas, porque además también hay que decirlo como tal, es un modo de vida. Y qué bueno, porque al final del día es la sociedad quien está cumpliendo la función que la autoridad no está llevando a cabo. Hace unos meses, la señora Lorena Zapata Medina, titular de Bienestar en el municipio, subió una fotografía a sus redes sociales entregando unos balones. Ya no hablemos de la calidad de ellos, porque al final de cuentas eso es subjetivo, y lo que es dado, a lo dado no se le ve helado, como luego dicen. Pero le cuestioné por esa vía, secretario, sería muy interesante que nos hiciera saber a los ciudadanos y a la gente que estamos involucrados en el deporte cuál es el presupuesto que se destina para el fomento deportivo y para el dotar de material deportivo a los promotores, a las ligas o a los mismos deportistas de alto rendimiento, donde también hay una responsabilidad de acuerdo a las reglas de operación de la Comisión Nacional del Deporte. Y la respuesta fue, de ella o de quien le opera sus redes sociales: fue una aportación a título personal. La comunidad deportiva, los deportistas de Victoria, no requieren ni migajas ni limosnas, José. Requieren que un presupuesto primero etiquetado, y requieren que esos presupuestos lleguen a su destino. Si no contemplamos con una visión global el fomento al deporte, va a parecer esto, y lo es, únicamente una simulación en donde ocupo el deporte, echo mano del deporte cuando quiero una foto, cuando quiero quedar bien, cuando quiero que la nobleza del deporte me haga generar likes o cierta aceptación en algunos nichos. Pero si no se atiende de manera frontal, de manera directa, y aparte no se atiende también lo que marca la Ley General del Deporte, que debe haber medidas preventivas, un comité de disciplina que combata la violencia y que aplique sanciones, insisto, vamos a quedar únicamente en un estado de simulación. Ayer, por ejemplo, la unidad deportiva IPSED, que corresponde también a este instituto perteneciente a la administración pública estatal, pues le concede al profesor Benito Valdés, presidente de la Liga de Fútbol Santander Premier, el uso de sus instalaciones deportivas. Y qué bueno, tampoco se trata de que al rato ya no va a haber deporte por ningún lado, pero primero, yo, IPSED, yo administrador no sé quién sea ahora, desde que se jubiló el profesor Cardona, no sé quién sea ahora el titular, el administrador de esta unidad deportiva, generar ciertas condiciones para prevenir este tipo de situaciones de violencias o nocivas en el deporte. Y por otro lado también, yo, presidente de la liga, ¿cómo voy a ajustar o qué medidas voy a aplicar para que esto pueda prevenirse? El día de ayer, y no es un tema personal ni quiero particularizar, pero el equipo deportivo Recute, que protagonizó la semana pasada una bronca con Tamatán de la Cruz, estaba jugando su partido como si nada hubiera pasado en una instalación deportiva pública, y lamentablemente, insisto, no hay justificación, el trabajo arbitral
muchas veces genera esa fricción que el día de ayer estaba pasando particularmente en este partido, y no visualicé, vaya, ya ni siquiera alguien de la instalación deportiva, porque al final de cuentas o la prestan o la rentan o la forman como quieran ellos facilitarla, pero tampoco hay nadie presente en la liga que al menos atestigue. ¿Para qué? Para que el día de hoy, si se presentara una situación, hoy que tengo mi junta voy a tomar una decisión apegada a los hechos realmente, más allá de lo que una cédula, que al final del día los coordinadores deportivos nos vamos a pegar a una cédula arbitral. Pero yo como presidente de liga, ¿qué atestigué, qué vi, quién empezó, cómo empezó, quién participó y qué tipo de participación tuvo? Si no nos interesamos a ese grado en la promoción del deporte, autoridades, coordinadores deportivos, dueños de equipos, presidentes de ligas, hasta los mismos deportistas, y hacer conciencia de esto. Para terminar, ayer me tocó estar a 2 metros de distancia de donde expulsan a nuestro muy apreciado amigo Luis Enrique Estrada, comandante en jefe del Grupo Motivos, que tiene 28 años con su equipo. Hizo alguna serie de observaciones, reclamos, lo voy a decir a título personal, ninguno de ellos airado, ninguno de ellos utilizando una mala palabra. Lo expulsa el árbitro, me dice, siempre me hace referido a mí como tocayo, dice: tocayo, en 28 años es la primera vez que me expulsan, y después lo expulsa, se empieza a retirar del campo. El árbitro da por concluido el partido porque a su parecer no lo estaba haciendo de manera rápida. A veces el no normar criterios, el no unificar criterios, va derivando en esta rispidez que ha concluido en episodios lamentables, pero insisto, hay temas de raíz que deben de atenderse y no hay nadie en este momento que lo esté haciendo. Así rápidamente, dentro de todo este análisis que haces, y muy ilustrativo, charlas, juntar a los equipos, no solamente a los delegados, ni ese esfuerzo se hace, a lo mejor flyers que se pongan en las diferentes unidades deportivas, que puede ser que a lo mejor alguien llegue y los arranque, lo quieres, pero al menos que ese esfuerzo se haga, que es el mínimo. Y lo que mencionabas acerca de estar donando balones y estar donando a título personal, pues todavía evidencias más que no está operando bien y como debe de ser la administración pública, y resulta que tú tienes que ponerle tu bolsa. Pues tampoco de eso se trata y ni siquiera es digno de aplaudir. No, y ahora hay situaciones donde los mismos presidentes de las ligas, voy a reconocer a Jaime Hernández ya para concluir, presidente de la Liga de Fútbol de la Presita, a título personal, con lo que la misma liga genera, en ese momento está construyendo gradas para ese campo, que es un espacio público, y obviamente se abre a quien quiera apoyarlo, pero insisto, es todo lo que deja de ser la autoridad. Bien, pues este tema todavía tendrá mucha agenda, así que comprometemos para darle continuidad y sobre todo cobertura. Gracias, Darío, que tengas una excelente semana. Igualmente, igual para la audiencia. Vamos a la pausa y regresamos.